¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, un programa muy variado, muy rico el que tenemos esta noche. Estaremos haciendo enlaces a Querétaro, donde ya arrancaron las actividades del Hey Festival 2019 y mucho cine esta noche. Pero para los que no vayan a ir al cine, también la propuesta de la televisión nacional es muy rica y muy vasta, como esta que nos tiene para el otoño TV UNAM. Con el estreno del documental Juan José Arreola, el actor del conocimiento, TV UNAM iniciará su temporada de lanzamientos durante el otoño. Este documental no trata de ser una recreación biográfica punto por punto, sino más bien trata de dar una amable semblanza de un personaje entrañable en la cultura mexicana. Es un documento, creo que interesante, según yo, ágil, entretenido y que sí nos devuelve a ese cariño por un personaje como Juan José Arreola. Con esta coproducción entre el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV UNAM, conmemorarán el 101 aniversario del natalicio del escritor jalisciense el próximo 21 de septiembre. A partir de ahí tenemos estos 3 meses de mucha actividad con una muy variada programación en donde se incluyen cosas, por supuesto, de series compradas, de contenido social muy importante, materiales mexicanos, como es el caso de Tierra Caliente, de Laura Plancarte, que se estrena también en TV UNAM y que pues es una reflexión importante sobre la violencia en nuestro país, un documental muy importante sobre Marceline Loridán Ivens. La verdad es la pareja de pues, uno de los grandes maestros de documental recientemente fallecida y que TV UNAM pues, prácticamente encargó. Y tenemos cosas como la UNEFA, el fútbol americano, que por supuesto son los partidos que se llevan a cabo en Ciudad Universitaria, en donde pues, es un deporte muy universitario y sobre todo los sábados los jóvenes podrán ver a su equipo de la universidad en el Estadio Olímpico. Y tendremos en octubre pues justamente este estreno de las 5 óperas, donde empieza desde Dido y Enea hasta Romeo y Julieta, pasando por Cimarrón. Creo que son realmente una cosa importante a ver. La programación se enriquecerá con los documentales Muros que cuentan historias de Mercedes Sierra y Gabriel Vargas por la familia Burrón de Armando Casas y Ai Weiwei, Las piezas de la memoria. Además, continuarán con nuevas temporadas los programas Media 20.1, Revista de la Universidad, Tons Que, Diálogos por la Democracia, Observatorio Cotidiano y El Perímetro de México. Creo que el otoño es muy variado para todos los públicos y una muestra importante de lo que es la universidad. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Enhorabuena y un abrazo para todo el equipo de la televisora hermana TV UNAM, que está de manteles largos, pero también aquí en Canal 22, como ya lo anticipábamos el día de ayer con la presencia de Pepe Gordon, se está renovando la oferta programática y a partir del 14 de septiembre, Pedro Cominic nos llevará a conocer los beneficios espirituales e intelectuales de hablar de sexo sin tapujos. Canal 22 está por estrenar una nueva barra programática dedicada a temas y mitos que rodean al sexo, el cuerpo y la identidad de género, y que entre sus novedades presenta El sexo nuestro de cada día. Este programa, El sexo nuestro de cada día, es parte de esta nueva etapa de barra programática de Canal 22, y lo que estamos buscando es abordar el sexo no solo desde la parte coital y clínica, pues fisiológica, sino hablar del sexo de una manera mucho más amplia, hablar del sexo en términos de identidad, en términos de género, en términos de política del cuerpo. Personalidades de la literatura, la escena, la música, el deporte, la política y hasta influencers acompañarán a Pedro Cominic en cada emisión. No a todo mundo le prende. La idea es justamente que cada tema que nosotros elegimos en cada emisión esté conectada a la experiencia vital de un líder de opinión que tendremos invitado en cada emisión. Estará Vanessa Bauche, Roberto Sosa, Ofelia Pastrana, la doctora Úrsula Camba del Colmex, personas que tienen un trayecto de vida que buscamos justamente dónde tienen entrecruzamientos con estos temas que están transformando la manera en que vemos el sexo en México y en el mundo el día de hoy.
De forma lúdica, objetiva y antisolemne, el Sexo Nuestro de Cada Día busca animar la discusión entre todos aquellos a los que les importa el sexo, lo practiquen o no. De represión específicamente del patriarcado. Siendo que yo soy comunicador, no sexólogo, tenemos un panel de especialistas que está asesorándonos en guión para que siempre tengamos el rigor necesario en los contenidos que estamos proponiendo y sobre todo que la gente pueda a través de nuestras pantallas conectarse vía Twitter con estos especialistas en caso que tengan temas que trabajar e incluso diagnosticar de sí mismos. Vamos a tener un espectro de temas amplísimos, desde un enclave central como hablar del orgasmo, que es necesario en este tema, y de la implicación de hablar, como lo hace la OMS y la UNESCO, del placer como un derecho. Pero hablaremos también con personalidades como Susana Alexander o Héctor Bonilla del sexo en la edad de plenitud. Como siempre pensamos que los padres, si los pensamos que los padres no están sexuados, bueno, los abuelos menos. Los invito al Sexo Nuestro de Cada Día aquí en las pantallas de Canal 22, donde la cultura también se ve, todos los sábados a las 10 de la noche, a partir del 14 de septiembre, con repeticiones los domingos a las 12:30 de la noche y subiendo a la plataforma de YouTube de Canal 22 los martes a partir de las 6 de la tarde y por supuesto en todas las redes sociales de un servidor podrán encontrar los links. Nos vemos en la pantalla. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues una propuesta bastante atractiva. Decía el escritor estadounidense Henry Miller que el sexo es una de las 9 razones para la reencarnación. Las otras 8 no importan. Y en otros temas, Eugenia León declara su amor a México cantando a los 4 vientos. Este sábado regresa al Palacio de Bellas Artes. Luego de haberse presentado en 2013 por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, la cantante Eugenia León regresa al emblemático recinto para presentar su nueva producción discográfica. Se llama Los 4 Vientos, el disco y el concierto. Es la presentación de esta nueva producción y es un homenaje a México. Realmente siempre hablo de que son mis discos homenajes a México. En este caso es muy puntual el tema sobre qué áreas musicales nos adentramos, por ejemplo. Entonces ahora estuve más en lo que es el norte, que es Sinaloa, que es Monterrey, y lo que es toda la meseta, bueno, el mariachi, que es universal. Como es costumbre, Eugenia León también incluye ritmos de otras regiones y la colaboración de connotados músicos. Hay una narrativa en el disco y uno de los temas que van a estar como constante tanto en el disco como en el concierto son los males de amor. La gente que trae cuando nos rompen el corazón y se rompe la cosa, te quieres y no te quieren a ti, o se rompe algo, o nuestro dolor cuando pierdes a alguien que se muere. Es un dolor, pero lo vamos a exorcizar. Aquí en el Palacio también estará el mariachi que grabó con nosotros, Sonidos de América, van a estar la familia Nandayapa con las marimbas, va a estar el grupo Los Tercos que vienen de Monterrey para de la música norteña, y vamos a hacer una formación para banda sinaloense. Eugenia León reivindica también el valor de la música tradicional mexicana y habla del interés de nuevas generaciones por este patrimonio cultural. Se ha creado también una audiencia que quiere, pide y exige otro tipo de productos culturales, digamos, por así decirlo, ¿no? Y también chicos que les empiece a interesar la música de varios estados de la República y la reproducen. Ahí es muy emocionante, por ejemplo, el Festival de la Huasteca, los niños que ya aprenden a tocar el violín huasteco y la jarana, eso me llena de vida. Eugenia León, con su concierto A los 4 Vientos, se presentará en el Palacio de Bellas Artes el 7 de septiembre a las 19 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Siempre es emocionante escuchar a Eugenia León, y entre esas canciones de amor y el sexo nuestro de cada día se nos va a ir la vida y el fin de semana. Vamos a una brevísima pausa, tenemos más aquí en Noticias 22.
Continuamos celebrando medio siglo del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, porque ahí también viaja el arte. Cuando se viaja en el metro, es frecuente ver, ya sea sentados o tratando de no perder el equilibrio, personas que van leyendo. Este hábito no le es ajeno al sistema de transporte colectivo. En la década de los 70 se hizo una feria de libro en la línea 2 y esto dio pie a crear programas de fomento a la lectura. Entonces, la primera publicación que surge es en 1972, es una publicación de bolsillo, que estamos hablando de poco más de 40 ejemplares que se vendían dentro del metro y eran ejemplares que ahorita se los mostramos, eran ejemplares muy delgados, con distintos tipos de títulos para todos los tipos y formas y gustos de gente interesada en leer, y que sería uno de los más exitosos eventos de promoción a la lectura. La Feria Metropolitana del Libro duró 23 años y posteriormente el sistema firmó con la CANIEM un convenio para colocar 42 librerías en el pasaje Zócalo Pino Suárez. A la par, el metro continuó impulsando programas de lectura como Para leer de boleto y Lectura Metro. Derivado de eso han surgido varios proyectos como los escritores viajan en el metro, que es un proyecto que podemos hacer gracias al invaluable apoyo de Ana Clavel. Y con ella lo que hicimos es la convocatoria a algunos de los más importantes escritores que han tomado como referencia el metro, porque hay que decir que desde el inicio del metro siempre ha sido un referente literario, porque se convirtió en una forma de comportamiento y de vida completamente distinta. En los últimos años, la oferta cultural ha incluido conciertos, espectáculos de danza y ópera. Se han instalado 5 bibliotecas, estaciones temáticas, el túnel de la ciencia cuenta con 2 salas de proyección y en la línea 12 hay una sala de cine con 35 butacas. En el 2015, Francisco Toledo presentó una muestra en Metro Zapata. Un año después, le tocó el turno a Yoko Ono. Esto dio pie a la idea de tener su propio museo. El museo surge de una necesidad realmente. La institución necesitaba albergar su historia y albergar una historia que muchas veces la gente no conoce. Es una historia de diseño, de patrimonio, de cultura, de artes visuales, de experimentación artística, de tecnología y de muchas formas de comportamiento, de avances tecnológicos en la ingeniería, de proyecciones arquitectónicas, pero también de proyecciones de tipos de muro que se tenían que confeccionar para un metro como el nuestro. Y toda esta historia a veces la dejamos a un lado por el día a día. Bueno, en el metro no existe pago alguno a ninguno de los artistas. Lo que hacemos es el apoyo a través de una proyección en difusión y de manera muy generosa a los artistas de todos los tipos de disciplina siempre han brindado su talento, su creación y los propios conciertos de manera gratuita. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora vamos a las manifestaciones dancísticas en la escena nacional, que se distinguen precisamente por la variedad, por la riqueza y poder cultural. Pilar Urreta es testigo, después de medio siglo, de la trayectoria artística de la transformación de estos escenarios mexicanos. 50 años de trayectoria artística han llevado a la coreógrafa Pilar Urreta al estreno de su más reciente espectáculo El Signo. Una propuesta que celebra su aniversario, la vida y a aquellos que revelaron caminos para la búsqueda de sí misma. Es una especie de homenaje a aquellas personas que han sido importantes en mi vida, comenzando por mis padres, que fueron muy, muy importantes. Ellos fueron 2 artistas sobresalientes, Nacho López, fotógrafo, Alicia Urreta, pianista y compositora. Y en la vida cotidiana, sin querer queriendo, fui aprendiendo lo que es la vocación, la pasión por crear, la disciplina, la obsesión. Y también son pequeños micro homenajes a otras personas que han sido muy importantes
a lo largo de mi vida, no solamente en mi profesión, sino como persona. Es una obra de orden abstracto en donde trato yo de romper con la linealidad estructural que generalmente ocurre en una obra de teatro, en donde hay una trayectoria que es importante tanto para cada uno de los personajes como para el propio espectador. Y aquí, en cambio, son, podríamos decir, unidades visuales que poco a poco se van interrelacionando, pero de manera indirecta. La coreógrafa mexicana y exmiembro de la compañía Keita Case Moving Earth de Nueva York nos cuenta su visión de la danza en México y su evolución en contraste con el mundo. Creo que la danza ha perdido mucho público en contraste con la producción dancística que se está haciendo mucha producción, que se está haciendo de muy buen nivel, y sin embargo hemos perdido espacios escénicos, hemos perdido foros, aunque se han creado nuevos, pero se han perdido más de los que se han creado. También hace unos años había un binomio mucho más integrado entre la gestión pública del arte y la gestión hecha por el propio artista. La producción de la danza, creo, desde mi perspectiva, se ha ido independizando de la influencia externa. Es decir, antes teníamos mucho la influencia, especialmente de nuestro vecino más cercano, con respecto a la danza. Nos influenciaba de tal manera que hacíamos obra de alguna manera semejante a aquello que se producía afuera. Luego fue Europa, ya en los años 80, 90, fue Europa la influencia más importante. Y ahora estoy viendo que aún con los medios digitales hay una mayor autonomía por parte de los coreógrafos y los bailarines. La temporada dancística de El Signo se presentará durante el mes patrio en el Teatro de las Artes del CENART, el viernes 6 a las 20 horas, el sábado 7 a las 19 horas y el domingo 8 a las 18 horas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Toda una institución en los escenarios nacionales y además de una dinastía de artistas que vale la pena reconocer y recordar. Y nos vamos a la pausa, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía de Canal 22, porque al terminar este espacio, Jacaranda Correa nos espera en Debate 22, ¿qué esconde el racismo en México? Diferencia en el color de la piel, en las oportunidades, en las jerarquías socioeconómicas, un programa que se antoja muy atractivo, no se lo pierdan al terminar Noticias 22. Y al regresar de esta pausa, echaremos un vistazo a los poetas en el cielo. Una de las características de este mes patrio es que el cielo se pinta de colores, se llena de colores. ¿Quiénes están detrás de este espectáculo? ¿Quiénes son esos poetas del cielo? Es Jueves de Marquesina y Julio López nos tiene la respuesta. Pues ya lo decía bien Rafael, vamos a hablar de la película Los Poetas del Cielo. Ya está con nosotros aquí Emilio Mayé, director de este documental, que forma parte de la Fiesta del Cine Mexicano y que por primera vez se va a exhibir en nuestro país, porque hay que mencionar que no solo habla de México, sino de muchos otros lugares del mundo. Cuéntanos un poquito justo de eso, ¿no? ¿Cómo fue pues construir esta película con tantos países participando? Yo creo que el motor de esta película fue hacer o tratar de hacer una película bella sobre la belleza. O sea, considero definitivamente a la pirotecnia como un arte, uno de los grandes artes que nos acompaña desde que existimos como civilización. El fuego siempre estuvo ahí, siempre estuvo ligado a los ritos, siempre estuvo ligado a muchas cosas y así se ha mantenido por siglos y en diversas culturas, ¿no? Entonces, mi acercamiento en este proyecto que se llama Poetas del Cielo era de, por un lado, estar con pirotécnicos de diferentes países que son España, México, Japón, Brasil y Francia, y por el otro lado asistir y ver algunos eventos pirotécnicos muy pocos conocidos que yo no conocía y que son de verdad espectaculares. Es una película hecha para el cine, muy visual, muy sensorial y con unos momentos muy poderosos en términos visuales, ¿no?
Sí, la película empieza justo en un año nuevo en Brasil y nos va llevando, pasa por México, pasa por Japón y ahí se van entrelazando estas pequeñas historias y las coincidencias que también hay entre unos y otros lugares. ¿Qué tan complejo fue? Ya habías hecho un proyecto similar, ¿no? Es decir, rodado en diferentes países sobre otro tema completamente diferente, pero ¿qué tan complejo fue de pronto amalgamar todas estas posturas sobre lo que es la pirotecnia en una sola película? No fue complejo, o sea, era más que nada tratar de que la trama narrativa y la trama emotiva fueran poderosas, que es lo que yo quería lograr, porque no hay mejor manera de ver pirotecnia que en el cielo. Eso, claro. Y después del cielo, pues la segunda pantalla más grande que hay es una pantalla de cine, ¿no? Del cielo bajamos a una pantalla de cine que sigue siendo un espacio muy, muy grande. Y yo quería eso, quería que fuera un espectáculo visual y sobre todo que hubiera la emoción que uno siente cuando asiste a un espectáculo pirotécnico. Entonces, a pesar de que hubiera diferencias en los países, ellos hacen exactamente lo mismo. Entonces, fue muy fácil hacer este viaje que desde el principio arranca así con los diferentes lugares y ya después vamos y venimos de una manera como muy natural porque hacen lo mismo y generan el mismo tipo de emoción para diferentes culturas. Sí, hay cambios, hay especificidades. A través de la identidad pirotécnica reconocemos las diferencias de los países, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Además es una profesión de alto riesgo, ¿no? Lo hemos visto muchísimas veces aquí en nuestro país, en Tultepec, y de manera casi nada más de pasadita las mencionas tú en la película. Porque me parecía importante insistir en que se trabaja con productos muy peligrosos. Inclusive hay una entrevista con una pirotécnica española que habla de un accidente que tuvo en el que desgraciadamente murió su hermano. Y era también importante eso para mí, porque siempre la pirotecnia en México es los accidentes, los accidentes, los accidentes. Desgraciadamente los accidentes también se dan en otros lugares del mundo, ¿no? Hace 2 días hubo un accidente en España, en un concierto, había pirotecnia en el escenario y una de las cantantes o coristas murió, ¿no? Es el riesgo de la pirotecnia y era también un poco la idea de que cómo con elementos tan peligrosos, tan potencialmente letales, puedes crear arte y puedes crear belleza. Me parece importante que eso existiera ahí sin que se convirtiera en el tema principal de la película. Es más que nada un viaje estético lo que yo quería lograr, ¿no? Es un collage de todas estas formas que nos presentan y que explotan literalmente en el cielo. Cuéntanos un poco también qué tan complejo fue pues elegir entre todo este material, ¿no? Y de entre tantas formas que hay, lo que ahora vemos en la película. Es decir, son muy representativos los castillos que se realizan en nuestro país que prácticamente no aparecen en otras partes del mundo. No, y los pirotécnicos, por ejemplo, japoneses y españoles, ven así con mucho interés la pirotecnia que se hace en México porque se hace de una manera también muy artesanal y en lo artesanal ahí me parece importante insistir que es una cosa muy creativa. Japón y México, curiosamente, aunque la gente no lo perciba, se hermanan muchísimo en la pirotecnia, que es una pirotecnia totalmente manual. O sea, se trabaja mucho con las manos. Todos lo tienen que hacer. Por lo peligroso de los productos que se usan, las máquinas son prácticamente imposibles. Entonces la pirotecnia se hace a mano, como se hacía y como siempre se ha hecho desde antes, ¿no? En ese sentido, la evolución tecnológica te permite hacer disparos a distancia justamente con las máquinas, pero lo que es preparar las bombas, todo se hace a mano, ¿no? Y en Japón hay un evento que es muy, muy poderoso, que se hace el último domingo del mes de agosto en una pequeña ciudad en el norte de Japón, en Omagari, que está en la provincia de Akita, y es el único pueblo que queda en todo Japón que sigue practicando la pirotecnia de día. Entonces es un concurso de fuegos artificiales que arranca de día y termina de noche, dura 5 horas y es uno de los eventos más bonitos que he visto. Y el poder de esa pirotecnia de día es espectacular. Entonces son paracaídas confeccionados en papel que están dentro de las bombas y esos paracaídas hay unas cargas de humo de diferentes colores que el paracaídas sostiene para que la caída sea muy lenta y que dibuje en el cielo y pinte el cielo de una manera particular. Sin ese paracaídas de papel caería todo muy, muy rápidamente. Y eso está muy ligado, curiosamente, a los castillos que también funcionan de una manera sin nada mecánico, no hay electricidad, no hay nada, y es la misma pirotecnia la que mueve todo. Entonces están muy ligados. La pirotecnia y el peso.
¿no? Y ahí están los poetas del cielo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues no se pierdan, por supuesto, esta película, Los Poetas del Cielo, que forma parte de la Fiesta del Cine Mexicano. Un placer que estés con nosotros. Muchas y ya estaremos gracias. muy pendientes de tus siguientes proyectos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, no le cambien, nosotros vamos a seguir hablando de lo que sucede en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la participación mexicana no cesa. Vamos a conocer Sanctorum. Sanctorum es el segundo largometraje de Joshua Hill, un retrato de desigualdad, explotación e impunidad en el campo mexicano. Esta es una película filmada a manera de documental que muestra la tragedia de los jornaleros. Ante la falta de oportunidades, migran, en el mejor de los casos, o se rentan como trabajadores en sembradíos de amapola y marihuana para poder subsistir. Es justo en uno de estos campos donde se desarrolla esta historia con tintes apocalípticos. Realmente la película está filmada en campos reales de marihuana, con narcotraficantes reales, con campesinos reales que trabajan día con día en la cosecha, ya sea de opio, de amapola, con amapola que es donde sale el opio, de marihuana. Y es gente muy sencilla, muy humilde, no violenta, y que están conscientes de que lo que están haciendo está completamente al margen de la ley. La producción recorrió Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero y otros estados de la República Mexicana en busca de la locación ideal. Por fin la encontraron, pero no fue fácil convencer a los dueños de las tierras para que los dejaran filmar una película dentro de su propiedad. El proceso de negociación fue largo y al final tuvieron que acatar todo tipo de reglas. Escogí un equipo muy pequeño, fuimos solamente 4 personas, yo iba produciendo, dirigiendo, fotografiando, me llevé a amigos cercanos para filmar en completo anonimato. Realmente no estamos muy seguros de dónde fuimos porque nos vendaron los ojos para poder entrar, para poder salir. Y adentro puedo decirte que fue un ambiente bastante, pues, ¿cómo decirlo?, seguro dentro de lo que se puede hacer, porque había gente armada, había gente vigilándonos todo el tiempo. Pero no sentí incomodidad, me sentí muy a gusto trabajando, sobre todo porque sabía que los elementos eran reales. La historia tiene como telón de fondo la guerra contra el narcotráfico, y en medio de ella queda atrapado un pequeño pueblo indígena. La violencia ha teñido de rojo el país. México se ha convertido en una gran fosa. Y Sanctorum es una búsqueda todo el tiempo. Todo el tiempo los personajes están buscando algo, están tratando de salir de su contexto. Un niño que pierde a su madre, víctima del narcotráfico también, ella, y el niño sale a buscar a su madre al bosque, empieza a pedirle a la naturaleza que ella regrese, y en ese momento la naturaleza reacciona y inicia el fin del mundo. Para mí es muy preocupante saber que la desigualdad crece fuerte, incluso ahora con estos indicadores de que en teoría el gobierno está más participativo, por así decirlo, más atento a esto. Sin embargo, la lucha contra la pobreza, contra la violencia, no cesa e incluso crece. La apuesta cinematográfica de Sanctorum es radical, el fin del mundo como un acto de redención de la humanidad. Para mí un momento de introspección tan fuerte como es el planteamiento de la película, es decir, no importa qué tanto trabajemos como humanidad, el destino ya está dado y se termina pronto, y se termina tan bello y tan gozoso que es mejor el final a la solución pronta que pueda poner la humanidad. Esa es mi propuesta. Sanctorum es la única película mexicana que participa en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia como parte de la Semana de la Crítica. En México, tendrá su premier en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia el próximo mes de octubre. Bueno, pues ahí lo tienen, se antoja muchísimo, como el Tour de Cine Francés que justo en este momento está arrancando al norte de la ciudad y viene con todo. Todo está listo para la edición 23 del Tour de Cine Francés. Como cada año, está compuesto por 7 películas francesas que en esta ocasión son acompañadas por 15 cortometrajes mexicanos. Arrancamos en la Ciudad de México y después giramos por todos los estados de la República Mexicana y en total vamos a estar en 73 ciudades. Entonces, realmente cubrimos todo el territorio nacional. La muestra llegará a 32 estados de la República Mexicana a unos 151 cines. El ciclo está compuesto por Amanda,
que tiene como telón de fondo los ataques terroristas en París. Blanca como la nieve, una adaptación libre del cuento de los hermanos Grimm. Cyrano Mon Amour, una divertida comedia sobre cómo nació este personaje. El misterio del señor Pic, que mezcla suspenso y comedia. En buenas manos es un drama familiar sobre la adopción. Mi niña, que gira en torno a las relaciones madre e hija y cómo cambian con el tiempo. La última es Amor a segunda vista, una comedia romántica imperdible. Siempre con los mismos criterios, ¿no? De que sea una programación ecléctica con diferentes géneros, que sean de autores, directores como emergentes, otros más ubicados, con actores también famosos como Isabelle Huppert, otros como emergentes como Vincent Lacoste o François Civil. Así que siempre con esos criterios, pues escogemos a las 7 películas y esperamos que el público mexicano les disfrute mucho. Después de muchos años, el Tour de Cine francés tendrá a algunos de los directores presentando sus películas. Vamos a tener la presencia de 2 directores, lo cual nos hace muy felices porque pues vamos a organizar proyecciones con ellos, el público va a poder hablar con ellos, así que sí, nos da mucho gusto. El Tour de Cine francés tiene una duración de 5 semanas y gracias a su éxito en nuestro país, por primera vez se replicará en Chile y Argentina. En 2018, esta muestra atrajo a 370 espectadores, cifra que pretenden superar. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Bueno, ahí lo tienen, 370,000 espectadores atrajo el Tour de Cine francés, pero no es lo único que llega a la cartelera porque también se estrena Sonora, la más reciente película del director Alejandro Springal. ¿Qué está pasando, Paco? El presidente Hoover mandó cerrar la frontera, prohibió que todos los vehículos extranjeros pasen en sus carreteras. Corre el año de 1931. La frontera con Estados Unidos ha sido cerrada por órdenes del presidente Dwight D. Eisenhower. Se vive un exacerbado nacionalismo de ambos lados de la frontera. El país ha quedado devastado por la revolución. Bajo este contexto se plantea la película Sonora del director Alejandro Springal. Hay que llevar a unas personas por el desierto. Es muy peligroso, en la época más caliente del año. Por algo le dicen el camino del diablo. Era muy importante irnos a agosto, al infernal agosto de 1931, porque es en donde estaban dadas las características que siento yo que se están ahora, que hacen eco, hacen resonancia con lo que estamos viviendo ahorita. No estamos lejos de lo que ocurre ahora, incluso con la propia política migratoria nacional, donde ha dado un giro vertiginoso y donde ahora hay una política dura y drástica en ese sentido. Es decir, no estamos lejos de lo que pasa, de lo que pasó en lo que narra la película y lo que está ocurriendo en este momento con la política migratoria mexicana. ¿Qué les pasó? Hey, ¿a dónde van? A Mexicali. No podemos dejarlos en el desierto. Nomás que no se me acerquen. La historia es simple. Un grupo de mexicanos intenta cruzar la frontera en auto por el desierto. Encuentran diferentes obstáculos, pero el principal es ideológico. Aunque la película no profundiza demasiado, se abre la puerta para hablar de temas como la segregación racial, la discriminación y la xenofobia. Aquí encontramos al mexicano que se siente superior por ser blanco, al mexicano moreno que hace menos al indígena, al migrante que ahora tiene hijos mexicanos y al norteamericano, hijo de mexicanos. Estaban a punto de morir. Pues que se mueran. Chinos huyendo, gringos perdidos, pesadilla. O pareciera que no volteamos a vernos para darnos cuenta que también carecemos de ese sentido de humanidad, un poco de compasión hacia el otro. Y en este caso me toca ser ese personaje que tiene tanto miedo que es capaz de despreciar al de diferente color o de diferente etnia o raza. En el caso de mi Rosario, pues es una mujer también que ella no se reconoce a sí misma.
al inicio del viaje también ella dice, no, pues mi hija se fue con uno más prieto que el que nos guía. Es decir, los otros son prietos. Ella no se está reconociendo a sí misma también. Y esto es un retrato para mí casi mucho más interesante que en el caso del otro, que es, lo sabemos, es un sí, tipo claro, reconocido, ¿no? Sí. ¿no? En el otro es, yo creo, en donde se puede ver más una situación muy repetida en México. Si no hallamos el carro, nos vamos a morir aquí. En el papel la película funciona, pero si somos exigentes, en la ejecución queda de ver. Hay algunas situaciones que pudieron resolverse de mejor forma. Lo que me faltaba. Pues bueno, hay muchísimo que ver este fin de semana, tómaselo con calma, habrá más recomendaciones. No le cambien, seguimos aquí en Noticias 22 con mucha más información. Ya es momento de imaginar el mundo. Se lleva a cabo el Hey Festival 2019 y allá se encuentra el equipo de Noticias 22 siguiendo puntualmente el desarrollo de esta fiesta del pensamiento. Karen Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Efectivamente los saludo desde Querétaro, donde se lleva a cabo por cuarto año consecutivo el Hey Festival. Este encuentro multidisciplinario comenzó con la inauguración La Fiesta y la Rebelión de Antonio Turok. Vamos a ver parte de lo que ocurrió esta tarde. 1, 2. Pues aquí estamos, acabamos de cortar la cinta inaugural de la cuarta edición del Hey Festival en Querétaro. Hoy comienzan más de 100 eventos con 130 personajes de todo el mundo. Y bueno, la exposición que inaugura el festival es del gran fotógrafo documentalista Antonio Turok, que como sabéis fue el primero que tomó esa foto mítica del comandante Marcos. Ha estado plasmando la realidad de México desde los años 70 hasta ahora, y es una, y muchos dicen que una foto vale más que 1000 palabras. Yo creo que una foto puede inspirar más de 1000 palabras. Este es el resumen de un libro que salió publicado en diciembre por la editorial Era. Las primeras fotos son de principio de los 70s, en 1973, un viaje que hice a la selva Lacandona a pie, donde tú caminabas y de regreso ya no estaba el camino. Así de denso era y agresivo era la selva. Entonces eso a mí me dio una gran lección. Dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un testigo, ¿sí?, de la barbaridad que vamos a ver, ¿no? Acabo de regresar de Tapachula hace 3 días y lo que encontré son 9,000 africanos viviendo al aire libre en Tapachula, Chiapas. Hace un mes estuve en Tijuana y vemos una foto de una señora salvadoreña que llevaba 3 meses esperando que le dieran su cita donde estaba ella solicitando su asilo. Bueno, esto yo lo califico como una crisis y una tragedia civilizatoria, a ese nivel. Más de 100 actividades, más de 130 artistas de diferentes partes del mundo forman parte de este encuentro de reflexión y de conocimiento en el que se abordarán temas de actualidad. Vamos a escuchar las palabras de Cristina Fuentes, quien es la directora internacional del Hey Festival, al respecto de estos temas fundamentales que se abordarán en el Hey Festival.
el festival viene cargado, unas temáticas sin duda algunas, el tema de la inmigración, que es uno de los temas que nos incumbe no solamente en México, a todos, de las desapariciones forzadas, por ejemplo, viene Diego Luna a presentar también su documental, el tema de género, Me Too, escritoras mexicanas también, y el tema de igualdad de género en todas partes, con Gabriela Jáuregui, o sea, muchos escritores que van a hablar de esta realidad, no, tampoco solo en México, en muchísimas partes. Por supuesto también el tema de los grandes retos, yo creo que de nuestro siglo, el tema del cambio climático, también uno de los temas de los que vamos a hablar, de cómo vivir en paz. Viene el presidente Santos, que fue premio Nobel de la Paz el año pasado, 2018, va a hablar de este gran libro, La batalla por la paz. Ahora mismo es un libro una visión que hay que celebrar, ahora que la paz en Colombia parece estar en un momento delicado. Bueno, y personajes, por ejemplo, este doctor palestino, Izzaldin Abu Elaish, un gran médico palestino que sus hijas fueron asesinadas por una bomba de Israel. Él logró perdonar, ha escrito este libro maravilloso, Ante todo no odiar. Creó una fundación en Canadá para apoyar a jóvenes palestinos del mundo árabe a estudiar fuera, a formarse. O sea, yo creo que va a haber ejemplos de muchas realidades. Realmente somos un festival cultural que creamos espacios de conversación. Y yo creo que espacios de conversación ponemos a hablar a la gente que está analizando el mundo, trabajándolo. No somos un festival con una política clara, somos en realidad un poco políticos, pero creamos plataformas. Pero hablamos un poco del mundo que vivimos y le damos la voz a los pensadores, a los periodistas que hacen investigación a fondo, a los escritores, a científicos, y la idea es un poco, sobre todo en este mundo de falsas noticias, parece que cualquiera puede opinar, la idea de celebrar a los grandes, a la gente que está día a día analizando la realidad, analizando o las noticias, o analizando temas a fondo, o la ficción, o cómo plasmar ideas a través de la ficción, o acercarnos. Yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, crear espacios y mantenerlos. Rafael, por hoy es todo. Mañana los esperamos con más información desde Querétaro. Regreso cámaras y micrófonos a la Ciudad de México. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi querida Karen. Hasta el día de mañana estaremos al pendiente del desarrollo de esta fiesta, como bien dice Cristina, del pensamiento, de la reflexión y sobre todo del diálogo. Y a propósito de reflexión y pensamiento, el flamante ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, nuestro querido David Huerta, nos invita en su columna de este jueves a celebrar como se merece al gran poeta Eduardo Lizalde. El pasado 14 de julio cumplió 90 años de edad el más grande poeta mexicano vivo, Eduardo Lizalde. Hasta donde sé, únicamente la Academia Mexicana, de la que él forma parte, recordó y celebró este aniversario, la edad bíblica que ha alcanzado Lizalde. Aquí lo recuerdo ahora y lo saludo con inmensa admiración, como lo que sin duda es una figura central de la poesía mexicana moderna y de la literatura mexicana en general, de la poesía de lengua española. En 1966, Lizalde dio a conocer Cada cosa es Babel, un libro extraordinario, inquisitivo, de una enorme originalidad intelectual, sobre el lenguaje, la poesía y la vida de las palabras. Gracias a ese libro, Cada cosa es Babel, muchos lectores de poesía descubrimos a este autor. Unos pocos años más tarde, en 1970, hace 49 años, Lizalde dio a conocer El tigre en la casa. De ese libro, dijo Carlos Fuentes, que junto a otras obras cinematográficas, literarias, periodísticas del tiempo mexicano, es una denuncia enérgica del monolitismo retórico del poder. Si se nos ha olvidado celebrar a Lizalde en 2019, quizá convendría que en 2020, el año próximo, convengamos en celebrar, en recordar la aparición de la primera edición
del Tigre en la Casa con el sello de la Universidad de Guanajuato. Ese libro fue publicado por sugerencia de Salvador Elizondo y gracias a los buenos oficios de Margarita Villaseñor. Hace 49 años, en 2020, celebraremos su medio siglo. Hace poco, la misma Universidad de Guanajuato publicó una edición facsimilar del Tigre en la Casa. Felicidades por su cumpleaños número 90 al gran poeta Eduardo Lizalde. El Tigre en la Casa, fundamental. Gracias a David y un abrazo muy grande al maestro Eduardo. Y regresa el fin de semana más esperado por los amantes del arte contemporáneo. Aquí les tenemos algunas de las propuestas que nos trae Gallery Weekend 2019. Como parte del Gallery Weekend 2019, la artista mexicana María José Romero presenta en la Colonia Escandón su más reciente serie pictórica, Teorías Complejas. Conformada por 8 pinturas en gran formato, esta serie encuentra su detonante en la teoría de la complejidad, que plantea una visión integral del universo. Para mí, experimentar la naturaleza y observar sus fenómenos siempre ha sido lo que nutre mi fuente de creatividad, ¿no? Y es a través de esa búsqueda del conocimiento que yo llegué a toparme con esta teoría de los sistemas complejos, ¿no? Como opera el universo es bajo esta fórmula de los sistemas complejos. Y nosotros como seres humanos pues somos parte de esa naturaleza, somos la naturaleza, somos el universo viéndose a sí mismo. Entonces a mí me parece súper interesante que en la base de estos sistemas está la posibilidad de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque ante cada momento y ante cada paso que uno da, uno tiene la oportunidad de decidir hacia dónde o de decidir qué. Las 8 obras pueden verse como la demostración, a través del lenguaje pictórico, de cómo opera el mecanismo de los sistemas complejos. Me di cuenta que en mis bastidores y desde mi pintura operaba el mismo sistema, ¿no? Porque cuando me enfrento al bastidor, cuando estoy ante el lienzo, ante ese espacio vacío, yo me lanzo desde el impulso, no tengo planes determinados, no tengo bosquejos, sino desde la emoción y desde el impulso voy hacia él. En vez de tenerle miedo al cambio, en vez de tenerle miedo a lo impredecible, al azar, al error, sabríamos que todo eso es parte de estas fuerzas que se expresan en nosotros y que nos dan la posibilidad de reinventarnos y de tomar decisiones al instante, fuera de nuestro control, que son las que nos permiten darnos cuenta que somos seres libres. Para María José Romero, la pintura es una forma de catarsis y de reinvención, un ejercicio de la libertad donde participan las fuerzas de lo impredecible. Siempre estoy dialogando con esa tensión y con ese dinamismo de romper y de ir más lejos y con las mismas herramientas y con lo mismo que ya conozco, crear otra cosa diferente dentro de ese mismo espacio compositivo. Entonces sí, siempre estoy desafiando ese yugo mental. Trato de no trabajar tanto desde la mente, sino desde el impulso y desde el inconsciente, ¿no? Pero obviamente que la mente le va a dar un orden a esos impulsos y a esos gestos y a esos trazos. Vamos a estar en la Colonia Escandón, en la Escuela de la Paz. Estoy en la Galería Páramo y bueno, pues están todos invitados a pasar a disfrutar de las teorías complejas. Aconsejo que no la vean con la mente, sino que dejen que sus ojos se pierdan en ella y que su cuerpo se sumerja en ella también. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, y me comentan que ya nos vamos, estamos preparando el floor manager, que es un primer actor, y su servidor un número musical y una rutina de stand-up, pero el tiempo nos gana, entonces nos vamos a dejar, como es costumbre, con música, el gran Freddie Mercury, al que en el mundo recuerda hoy. Hoy hubiera cumplido 73 años, el vocalista, uno de los vocalistas más grandes y un líder band de todos los tiempos. Así lo recordamos, no sin antes extenderles una invitación. Mañana, 8 de la noche, Noticias 22. Gracias.